Bienvenidos a Visiones y Versiones, programa de divulgación académica, educativa, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana. Visiones y Versiones es un programa que se hace bajo los auspicios de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, de la Dirección Administrativa de Proyección Social y Proyectos Especiales y del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Surcolombiana. Hoy nos acompaña la doctora María Mercedes Hernández Enríquez, quien es maestra adscrita a la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana. Ella ha sido jefe de programa de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, ha tenido la posibilidad de publicar con el Fondo Editorial de la Universidad La Casa de Asterión, reinterpretación del mito del Minotauro en la poesía española actual. Es coordinadora de investigaciones actualmente en la Facultad de Educación y asesora de la Vicerrectoría Académica. Ha participado con nosotros en los proyectos de Visiones y Versiones, tanto en el ámbito de los semilleros de investigación, en el ámbito de la divulgación de la literatura y del propio programa. Y hoy se encuentra con nosotros para hablar específicamente del tema de investigación como coordinadora de investigación en la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana. Bienvenida, María Mercedes, a Visiones y Versiones. Muchas gracias, Orinson. Gracias por esta invitación. Bueno, hay siempre unas travesías casi formales para hablar de la investigación, y uno habla, por lo general, para hacer como una introducción a los grupos de investigación categorizados en la Facultad de Educación. ¿Cuántos son los grupos? Bueno, Orinson, tú sabes que la Facultad de Educación quizás es una de las facultades más grandes aquí en la Universidad Surcolombiana. Nosotros pues tenemos 23 grupos de investigación, de los cuales 17 grupos están categorizados en las diferentes categorías A, B y C, y bueno, y alguno que es reconocido. Bueno, la Facultad de Educación contribuyó al desarrollo de varios proyectos de investigación en el 2022, de esos se destacan 4 proyectos que tienes, sí, por contarnos de eso. Sí, la Facultad de Investigación, la Facultad de Educación, como otras facultades, digamos que dentro de sus proyectos de desarrollo, digamos que tienen previsto desarrollar también la investigación. Allí la Facultad de Educación pues anualmente saca convocatorias, sacamos convocatorias internas para los grupos de investigación de la Facultad de Educación. En el 2022 se desarrollaron 4 proyectos de investigación, uno que fue el léxico COVID y o pandemia lingüística, estilos de enseñanza en ciencias sociales, comprensiones que la niñez tiene de la ciudadanía, narrativas de la experiencia humana, ser niño, niña, y memoria e historia. Esos fueron los proyectos que pues terminaron el año pasado. ¿Usted en cuál estuvo particularmente vinculada? Bueno, en el primero, en el de léxico COVID y o pandemia lingüística. ¿Quiénes participaron en ese proyecto? ¿Qué estudiantes participaron? Bueno, varios estudiantes, y allí tuve pues la oportunidad también de que ya uno de los chicos que participó en ese proyecto hizo su modalidad de grado y se graduó como auxiliar de investigación. Hay otros pues que ya van a presentar su informe para lo que queda de año y se graduarán por esa modalidad. En ese proyecto fueron 6 estudiantes del programa de licenciatura, y ese proyecto lo desarrollé en coordinación con el profesor Miguel Ángel Maecha, también del programa de licenciatura en Literatura y Lengua Castellana. Y digamos, ahí participamos 2 grupos de investigación, el grupo IUDEX, que es de la facultad, y el grupo IPES. ¿Qué tipo de problemáticas trataron? ¿Qué tipo de preguntas resolvieron? ¿Cuál fue la relación que la gente tuvo, además en pandemia, para poder desarrollar la actividad y poder concretar el trabajo de investigación? Bueno, realmente pues el proyecto surge frente al cambio de la lengua, ¿no? Pues digamos que se parte de la premisa que la lengua no es estática, que la lengua es un sistema vivo, y eso pues cuando estamos enfocados en el área de la lengua lo sabemos. Sin embargo, esos cambios de la lengua no son perceptibles para, digamos, de generación en generación, sino que se tarda mucho tiempo. Sin embargo, hay momentos
de la historia que se presentan como, que dan como un cambio, ¿no? Y entonces la pandemia que nos permitió ver como todos esos fenómenos, y sobre todo que son fenómenos que se presentan más en el nivel léxico-semántico. Entonces, pues es muy interesante, ¿no? Porque esto es algo que sabemos, pero realmente uno no logra percibir esos cambios. Y aquí era en el día a día que uno podía ver cómo iba cambiando la lengua, cómo se generaban nuevas palabras, cómo aparecían nuevas categorías gramaticales, cómo algunas palabras se remantizaban, cómo otras palabras perdían esa semantización. Entonces, digamos, el estudio lo que quiso abordar fue eso y demostrar, digamos, en esa línea, ¿no? ¿Qué elementos del contexto de la investigación a nivel de fracturas y de crisis que se planteaba, porque la pandemia fue un escenario de crisis, de fracturas, que indiscutiblemente incidía en los procesos comunicativos y del lenguaje? ¿Qué tipo de especificidades y de cosas particulares hallaron ustedes allí? Bueno, digamos que a mí algo que me llamó muchísimo la atención fue que mientras que la pandemia de pronto tenía como una connotación negativa, y eso lo pudimos mirar en una pequeña investigación que ya empezaron a desarrollar los propios estudiantes, ya digamos ya se sale como de lo que yo planteé en un inicio y ya empiezan a desarrollarlo. Es bueno, digamos que como que palabras nos representan, ¿no? Que eso ahí pues de pronto podemos verlo más desde la semántica cognitiva, ¿no? Entonces aquí ya empezamos con otros enfoques y algo es, digamos, esa parte negativa. Y cuando yo planteé el proyecto nunca lo vi desde esa perspectiva, ¿no? Digamos que yo siempre, y fue algo como que me llamó la atención, ¿no? Entonces uno dice, claro, yo lo vi siempre como una posibilidad, como una riqueza del lenguaje, como, ay, todos los días las palabras, madre, no la emoción, pues no sé, pues era uno que, bueno, que esos son los intereses propios, pero sí generaba, digamos, otras sensaciones en la mayoría de personas, ¿no? Entonces, eso fue algo como que me impactó, ¿no? Porque yo, por ejemplo, una palabra que no recogí, ni muerte, ni, pues no sé, y eso que también, pues digamos, viví cosas difíciles, como todos, pero yo lo vi desde otra perspectiva. Emocionalmente, afectivamente, que en el lenguaje que queda ahí en pandemia. De mucha angustia, sobre todo lo que tiene que ver con el temor, como la angustia. Dolor. Sí, eso es como muy representativo. Pues porque en España avalaban desde la perspectiva de quienes gobernaban también el poder contribuir a terapias, sí. porque pues se volvió un sistema, un proceso que fracturó la individualidad, la subjetividad, la intersubjetividad y por supuesto modificaba muchas cosas, ¿no? Aquí ustedes lo detectan a través del lenguaje. Sí, uno lo refleja y bueno, también, pues lo que te digo, ¿no? También depende de como digamos, como de la corriente que uno tome, ¿no? Y desde, por ejemplo, desde la semántica cognitiva, todo eso pues es muy, muy interesante, muy llamativo, porque aquí empiezan otro tipo pues de análisis, ¿no? Y entonces, bueno, cómo se diseñan esos árboles y cómo conduce y cómo realmente uno hace, digamos, cómo es esa experiencia que uno tiene pues a través del lenguaje, ¿no? ¿Cuántos estudiantes se graduaron a partir de este trabajo? Bueno, ya uno se graduó, literalmente, y bueno, vienen 4 más. Dentro del trabajo que ustedes desarrollan, tienen auxiliares de investigación. Sí. Eso es un incentivo para el desarrollo de investigación, pero también un incentivo académico para alternativas de cátedra, ¿o se conjugan las dos? Sí, lo que pasa es que, bueno, tú sabes que en las modalidades de grado en general de la universidad, pues bueno, tenemos varias maneras de que los estudiantes pueden acceder a su grado. Dentro de las de investigación tenemos 2 modalidades: estar en semillero de investigación, o sea, graduarse por semillero de investigación, o como auxiliar de investigación. Digamos que el auxiliar de investigación también pues pertenece a los semilleros para digamos pues ser partícipe de esta modalidad. Lo que pasa es que el auxiliar de investigación, digamos, ya tiene como un trabajo más de más categoría, por decirlo así, porque pues están colaborando, ¿no?, con el investigador o con los investigadores de un
de un proyecto. Mientras que el semillerista, pues lo que está haciendo, pues sí, trabaja también en procesos de investigación, pero digamos que la connotación es diferente, ¿no? De pronto son sus proyectos, porque son los proyectos que ellos mismos desarrollan, mientras que en el otro, pues ellos se suman como otro más dentro de los proyectos que están liderando docentes e investigadores. En estos proyectos de investigación hay articulación de las distintas áreas, es decir, hay trabajo colaborativo entre el área lingüística, con el área de literatura, con el área de pedagogía y didáctica. Digamos que algunos se articulan y no solamente, por ejemplo, en lengua castellana, digamos, nos articulamos de pronto la literatura, la lingüística y la didáctica, no, sino que también dentro de la misma facultad a veces nos articulamos, ¿no? Por ejemplo, bueno, digamos, por ejemplo, el grupo IPES, que está enmarcado más dentro de lo que son las ciencias sociales, y el JUDEX, que está más dentro de la lingüística y la literatura. Entonces nosotros trabajamos de manera articulada porque tenemos punto de unión también, ¿no? Entonces, digamos que buscamos, y ese es, por ejemplo, el proyecto que estamos desarrollando hoy en día también tiene mucho que ver en esta línea. Bueno, para poder como que dejar unos referentes y testimonios, ¿qué tipo de publicaciones hacen en la Facultad de Educación para poder divulgar y poner en circulación los procesos de investigación y de desarrollo del conocimiento? Bueno, este año, con la editorial de la Universidad Surcolombiana, fuimos varios, y bueno, digo fuimos porque también estuve los que, digamos, tuvimos publicaciones, ¿no? A través de la editorial de la universidad salieron varias publicaciones y que tuvimos la oportunidad de ir pues a la Feria del Libro, ¿no? También, digamos, pues bueno, los diferentes medios, pues tú sabes que como docentes investigadores siempre la revista científica pues es muy importante, ¿no? Y aparte de ello pues nosotros también manejamos pues como boletines, ¿no? También desde la facultad, desde la decanatura, desde comunicaciones también se hace bastante énfasis en todos los procesos que se estén haciendo de investigación, de publicaciones, de eventos, porque aquí también pues se tiene en cuenta todo eso, ¿no? Pues todos los profesores que van a hacer ponencias, porque pues también están llevando el nombre de la universidad, ¿no? María Mercedes, vamos a unos compromisos institucionales y ya regresamos con visiones y versiones. Gracias por continuar con nosotros en Visiones y Versiones, programa de divulgación académica, educativa, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana. Hoy con la grata presencia de la maestra María Mercedes Hernández Enríquez, adscrita a la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana. Bueno, María Mercedes, ahora corresponde el mapa más reciente, la cartografía más actual de lo que son los semilleros de la Facultad de Educación. Cuéntanos sobre esos desarrollos. Bueno, te cuento que para este año 23, pues ya también iniciamos con proyectos de investigación, 4 de grupos de investigación y 4 de semilleros de investigación. Los semilleros de investigación que ganaron el concurso los tenemos 2 del Departamento de Psicopedagogía, uno de la licenciatura en lenguas extranjeras y el otro de la licenciatura en ciencias naturales. Son los que están desarrollando proyectos en este momento en la facultad. Te puedo contar que como semilleros tenemos muchos semilleros en la facultad. Yo calculo que alrededor de unos 30 podemos tener. En la facultad podemos tener unos 30 semilleros de los diferentes programas, y aquí tenemos que sumar que también está el de psicopedagogía, ¿no? El departamento de psicopedagogía, que tiene también más de un semillero. Entonces, esos son bastante interesantes porque también pues son muy, pues vienen chicos de diferentes programas, entonces también pues es, digamos, da mucha expectativa, ¿no? Para poderlo desarrollar. La interculturalidad, claro, entre otras, la movilidad, la flexibilidad. María Mercedes,
¿Qué evaluación hacen ustedes? A mí me parece que es muy importante y es un programa estratégico de la Vicerrectoría de Investigación, un tema crucial que es incentivar la investigación en los jóvenes universitarios. ¿Cómo ven ustedes el nivel de participación, interés y de calidad? Bueno, yo creo que aquí la Vicerrectoría de Investigaciones ha hecho un buen, digamos, como un buen liderazgo, ¿no? Yo pues llevo 3 años en la universidad, yo no, pues no llevo mucho tiempo, pero sí he podido participar con los estudiantes, bueno, o que los estudiantes del semillero participen de diferentes convocatorias. Y digamos, y también pues hemos sido, digamos, como reconocidos, que nos hemos ganado algunos premios, ¿no? El año pasado en el encuentro de semilleros, pues obtuvimos el 2º premio. Ahora, este año, pues participaron los diferentes semilleros de la universidad, porque pues esto no solamente es para la facultad, sino de la universidad en Red Colsi. Y la semana del 10 de octubre van a estar en Cartagena aquellos que tuvieron buenos puntajes. De la Facultad de Educación van como unos, no sé, como unos 8, 9 proyectos van de la Facultad de Educación, van a ese encuentro en Cartagena. Sé que van 40 estudiantes de toda la universidad a representarnos, ¿no? En Cartagena, que es un evento nacional e internacional. Entonces, pues a mí me parece que eso pues es, digamos, bastante importante, no solamente pues, cuestiones de programa, cuestión de facultad, sino para los mismos estudiantes, ¿no? Que se inicien en estas labores, que tengan la oportunidad también de ir a otros escenarios, de poder hablar en estos escenarios donde ya pues lo que prima es lo científico, lo académico, pues me parece que es un trabajo bastante importante. Regresemos a los semilleros para hablar de lo que antes mencionabas que me parece muy importante, que es como la integración, compartir con compañeros diferentes programas. Hablemos de las especificidades de cada semillero. Bueno, creo que me pones una tarea muy difícil porque pues las especificidades de cada semillero pues lo sabrá su coordinador, ¿no? Ajá. Pero de las temáticas en general que sí. cruzan las... No, lo que pasa es que aparecen por interés, digamos, diferentes intereses. Entonces, por ejemplo, en un programa como Lengua Castellana, pues tú puedes encontrar de pronto un semillero que trabaja la literatura, que por ejemplo es el que lidera la profesora Laris, que están centrados netamente en la literatura. La profesora Nercy tenía uno, tiene uno en didáctica, de lo que tiene que ver con la literatura y con la lengua. La profesora Elenis trabaja desde la lingüística con su semillero Eureka, y yo por ejemplo también trabajo desde lo que es la lingüística con el semillero de pandemia lingüística. Entonces digamos que todos pues van cambiando de acuerdo a esos enfoques. Sin embargo, por ejemplo, también uno puede recibir gente de otros programas, incluso de otras facultades, porque pues a veces se integran y ahí es donde viene lo interdisciplinario, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, trabajamos muy de la mano también, por ejemplo, con ciencias sociales, porque también tenemos elementos ahí en común para trabajar ello. Ahora pasemos a una experiencia tuya con las investigaciones en el área de la literatura. Por ejemplo, este texto al cual accedes porque hay una convocatoria, tú cumples con los requisitos de la convocatoria y participas ahí con la Casa de Asterión, una reinterpretación del Minotauro en la poesía española actual. Este trabajo, este ensayo, este gran ensayo, ¿es producto de qué? ¿De su trabajo en maestría, doctorado o un trabajo que terminas aquí en la Universidad Surcolombiana? Bueno, este trabajo es resultado, digamos, de la tesis doctoral, pero es trabajo, no trabajo desarrollado en la tesis doctoral, sino digamos como conclusión arrojó esto, y a partir de esa conclusión pues es que sale este texto, ¿sí? Porque digamos lo que se observó es que cuando uno trabaja todo lo que tiene que ver con la tradición clásica o herencia o pervivencia, según queramos, desde donde lo estemos mirando, digamos que siempre hay como unos textos que se vuelven como insumo, ¿no?
insumo de las nuevas creaciones. Entonces, cuando estamos hablando pues, de estos temas que tienen que ver con la mitología griega, pues vamos a recurrir casi siempre a textos y sobre todo más de los romanos. ¿Por qué? Porque los romanos van a retomar, digamos, esos elementos griegos y son a través de ellos que los vamos a recuperar. Entonces, si nosotros vamos a mirar, bueno, en intertextualidad, vamos a mirar cuál es el texto fuente, pues diríamos, bueno, vamos a remitirnos a estos autores, a los autores clásicos. Sin embargo, hay autores que realmente tienen un cambio. Entonces, aquí, ¿qué fue lo llamativo? Que, claro, yo partí de la premisa que había unos autores, por ejemplo, que eran Ovidio y que eran Catulo, donde yo iba a encontrar esa fuente. ¿Y qué pasó? Pues que me encontré con la fuente de estos autores modernos, que es Borges. ¿Por qué? Porque es que Borges va a ser un cambio a ese mito. Y a partir de Borges, digamos, que se vuelve ese texto como obligado. Entonces, al lado de Catulo y Ovidio, ¿sí?, aparece Borges. Entonces, digamos, y esa fue una de las conclusiones que yo llegué en la tesis doctoral. A partir de ahí, pues es que elaboro este texto. ¿Y cuáles son las tesis fundamentales de ese texto de la Casa de Asterión de Borges para regresar a la mitología clásica? Bueno, Borges, bueno, sabemos que él también pues es un erudito, ¿no? Y un conocedor de ese mundo antiguo, y pues uno de los primeros textos que escribió cuando era niño tenía que ver con el habitante del laberinto, ¿no? Y bueno, pues nosotros cuando vemos los seres imaginarios, pues nosotros podemos leer muchos elementos de la cultura grecolatina. Entonces, pero realmente es con Borges que el Minotauro, digamos, ¿cuál es el giro que le va a dar él tan trascendental? Es que Borges dotó al Minotauro de pensamiento, ¿sí? Antes de Borges el Minotauro, pues sí, es un híbrido de la naturaleza, pero él no tiene conciencia. Pero a partir de Borges y de ese cuento, el Minotauro adquiere conciencia y se vuelve de alguna manera más humano y de alguna manera también le genera a uno como empatía, ¿no? Entonces, ese va a ser uno de los grandes aportes que va a hacer Borges a este mito. Y esa reinterpretación, y que lo vamos a encontrar, sí, como un ser reflexivo, no como solamente en su parte animal. Y también, por ejemplo, la denominación de que al Palacio de Noso se le conozca como el Palacio de las Dos Hachas. ¿Cómo fue llegando usted a los otros autores que conectan con la mitología igual que Borges? Bueno, digamos que la lectura hubo que leer mucho para poder hacer el corpus, pues todavía no estaba el ChatGPT, si no seguramente lo hubiera podido hacer mucho más rápido, pero fue leyendo muchos textos, escoger pues los poetas, digamos que yo tomé desde 1950 hasta más o menos el 2010, principios del 20. El de Borges es del 47, sí, ¿cierto? Claro, pero es que yo no partí de Borges. O sea, yo partí de Catulo y Ovidio. Y a partir del 50 yo empecé a leer a poetas que publicaron después del 50, y bueno, sobre todo más del 70, tomé muchos poetas de la poesía de la experiencia, de los poetas malditos, digamos, claro, pues digamos que la lectura de ellos pues fue bastante larga, y pues digamos que yo tenía siempre como unas palabras para identificar si iban a remitir al mito, ¿no? Entonces, pues bueno, primero pues conocer el mito a cabalidad y leer tanto las recreaciones fantásticas como también las historias no ficcionales, ¿no? Porque sabemos que detrás de los mitos hay realidades sociales, políticas, en fin, ¿no? Entonces, a partir de ello es identificar. Y con ello, pues digamos, empezó a surgir Borges. Cuando yo leí, dije, empecé a reconocer Borges y ya tuve otro elemento ahí. Bueno, pues le agradecemos su presencia. Quedará pendiente una conversación más extensa sobre la Casa de Asterión, reinterpretación del mito del Minotauro en la poesía española actual. Agradecemos su presencia en Visiones y Versiones y esperamos pues poder continuar con la conversación del Minotauro. Bueno, muchas gracias por esta invitación, Orinson. Espero que nos veamos pronto. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta el próximo programa.